Muy buenos días, el tema de hoy es imperfectos. Vamos al Salmo 101, versos 2 al 6. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Imperfectos. Encontramos a la luz de las Escrituras que usted y yo venimos a ser hombres y mujeres imperfectos delante de Dios. Porque el Señor a usted y a mí nos creó, nos formó del polvo de la tierra, del barro. Y el Señor vino y nos perfeccionó en su presencia. Por eso dice que usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero encontramos que somos personas imperfectas, pero el Señor quiere perfeccionarnos y ahora mucho más a través de nuestro Señor Jesucristo, de la obra redentora que Él hizo a través de la cruz de Calvario, perfeccionarnos a través de lo que Él hizo. Vino a morir por los injustos, pero también por los justos. Vino a morir y a mostrarnos que a través de Él podemos ser perfectos. Así como dice la palabra de Dios, que usted y yo somos un edificio en construcción, que este edificio se construye peldaño a peldaño, día a día, con la presencia del Señor, en buscarlo, en conocerlo, en la palabra, la oración, el clamor, el ayuno y la intercesión, podemos estar siendo construidos como ese edificio. Que nuestra perfección se termina es cuando lleguemos a la eternidad con Cristo Jesús o cuando seamos raptados en la venida, si estamos todavía con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y somos imperfectos porque cuando leemos en el libro de Hebreos 11 encontramos a los grandes patriarcas, hombres imperfectos. Por ejemplo, encontramos a Jacob. Jacob, ¿quién era? Un engañador. Era un engañador en el cual engañó a su hermano, le robó la primogenitura, pero fue un hombre que duró prácticamente la mayor parte de su vida huyendo de Dios. Pero hasta que tuvo el encuentro con el ángel del Señor y tuvo un cambio de naturaleza. Y el Señor empezó a perfeccionarlo y le cambió el nombre de Jacob a Israel, que precisamente hoy en día es una nación, Israel. Y a través de Jacob el Señor engendró las 12 patriarcas, los 12 hijos que tuvo Jacob, y lo perfeccionó. Pero como también encontramos a otros que el Señor perfeccionó, pero también cómo usó a esos imperfectos para la obra de Dios. Encontramos a Sansón, un hombre en el cual el Señor lo creó, pero también le dio la fuerza a través del cabello. Era un hombre que no podía contarle a nadie de dónde provenía su fuerza, ya que la mayoría de los enemigos, los filisteos, lo buscaban para destruirlo a Sansón, pero no podían ni siquiera enfrentarlo a él porque venía un ejército encima y él derribaba todo ese ejército. Pero el enemigo utilizó una mujer para que le revelara el secreto, dónde estaba el secreto de su fuerza, y él le reveló ese secreto a esta mujer hasta que le logró doblegar la voluntad. ¿Y por qué? Porque este hombre se movía más en sus emociones, sus pasiones, y esta mujer le doblegó la voluntad a este hombre y le confirmó de dónde venía su fuerza. Pero aún así el Señor lo llevó a cumplir su propósito hasta el día de su muerte, que no era el plan de Dios que él muriera de la manera que le tocó morir, pero cumplió el propósito. Pero usted y yo somos hombres y mujeres imperfectos delante del Señor, pero mire que el Señor quiere perfeccionarnos cuando usted y yo entramos a la presencia del Señor, porque encontramos al Señor Jesús, que Él vino a habitar en un cuerpo como el suyo y como el mío, un cuerpo imperfecto. Dice la palabra que el Señor ya le tenía vestido a Jesús para que viniera a habitar en esta tierra, pero era un cuerpo, un vestido imperfecto, como el suyo y como el mío. Pero el Señor aún así no se fió, porque Él era el Hijo de Dios, entonces podía hacer lo que Él quisiera. No, encontramos en los 4 evangelios, en diferentes partes de la Biblia, que Él mismo Jesús se apartaba a orar, a pedirle dirección al Padre, a pedir orientación al Padre, a pedir el conocimiento del Padre, a pedir la aprobación de Dios para cada circunstancia o situación que tenía que enfrentar o que tenía que vivir. Por eso una de las partes donde encontramos cómo el Señor Jesús va y le clama al Padre, que es en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní el Señor Jesús le clama al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y se hizo, fue la voluntad del Señor, porque dice que fue 3 veces a orarle al Señor para que el Señor le permitiera que él no pasara esta copa, pero entendió que el Padre quería que él viviera esa copa, la ira, y él vivió ese proceso porque el Señor lo tenía para ese proceso a Jesús. Entonces encontramos que el Señor Jesús se hizo maldición por sus errores, por mis errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, para que usted y yo fuéramos los más bendecidos por ese proceso. Por eso cuando entramos a conocer de nuestro Señor Jesucristo, debemos llevar a la cruz de Calvario todas nuestras imperfecciones.
el carácter, los pensamientos, las actitudes, los deseos, las pasiones, las frustraciones, el engaño, la traición, la infidelidad, el mal carácter, las malas palabras, las malas acciones, las malas decisiones, aún nuestra voluntad, poderlo llevar y crucificarlo juntamente con Cristo a través de la cruz de Calvario y permitirle al Señor que la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios sea la que nos lave, ya que es una sangre que nunca se contaminó de pecado. Nunca. Dice que la palabra de Dios dice que Él fue un cordero puro, sin tacha y sin mancha. Su sangre nunca se contaminó. Por eso esa sangre nos beneficia a usted y a mí, en la cual podemos declarar que esa sangre nos lava, nos redime, nos restaura, nos libera, nos sana, nos santifica ante la presencia del Señor, para que seamos aceptos delante del Padre, ya que el Señor nos ve a usted y a mí es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra redentora. Y cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y somos lavados con la sangre del Cordero de Dios, el Señor nos ve limpios, puros y sin mancha delante de Él. Claro está, perseverando a diario en su presencia, en su conocimiento, en su palabra, en su voluntad, para poderlo conocer lo que el Señor quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Por eso en este salmo encontramos que el mismo salmista dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Que aún así él entendía que la perfección solamente estaba en Dios, no estaba en su voluntad, en sus pensamientos, su carácter, sus palabras, sus acciones. Dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Aún así él quería mirar cómo poderse presentar limpio delante del Señor sin un argumento del enemigo. Por eso dice: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y al de corazón vanidoso. O sea, es prácticamente como usted y yo hemos presentado delante del Señor, que no debemos permitir que el enemigo venga y se ensañe con nosotros en poder llenarnos de orgullo, de prepotencia, de altivez, aún de pecado, de inseguridad y temores, en el cual el enemigo nos lleve a manchar nuestras vestiduras cuando ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Debemos presentarnos limpios, puros, sin mancha delante del Señor. Por eso lo debemos hacer a diario, no solamente en el momento que estuvimos en un encuentro, no solamente cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, no, al contrario, debemos perseverar a diario por ese cambio, esa transformación de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros para llevarnos a conocerlo a Él, ya que se aumenta la obra de la perfección en nuestra vida al reconocer cada una de nuestras debilidades. Y es que cuando usted y yo la reconocemos, dependemos mucho más de la gracia del Señor. Por eso debemos presentarnos delante del Señor cuáles son nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestros errores, nuestras equivocaciones, decirle al Señor: límpiame, Señor, con la sangre del Cordero de Dios. Mis pensamientos son estos, mis frustraciones son estas, mis luchas son estas, mis debilidades son estas, mis fortalezas son estas, Señor. Yo soy un hombre imperfecto delante de ti, Señor. Perfeccióname en tu presencia, perfeccióname en tu palabra, perfeccióname en tu voluntad, perfeccióname en la sangre del Cordero inmolado de Dios. Es poder entrar en la presencia del Señor y que el Señor entre y obre a través de cada uno de nosotros. Por eso, como lo dice en 2 Corintios de verso 12 del 2 al 9, dice, verso 9, perdón. 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire que aún el apóstol Pablo no se gloriaba en que era un hombre muy usado por Dios. Él decía: bástate mi gracia. Le decía aún el Señor que él se basara en la gracia del Señor, para que la gracia del Señor fuera reposando sobre él en sus debilidades, sus fortalezas. Como el apóstol Pablo fue un hombre tan perfeccionado en Cristo Jesús para ser usado por el Señor, y que el Señor lo llevó a usarlo. El Señor llegó a usarlo de una manera sobrenatural, precisamente por la disposición, el cambio que tuvo este hombre en Dios. Por eso encontramos en Mateo 5:48 lo que dice el Señor Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Encontramos que ni aún el Señor Jesucristo se creía perfecto delante de Dios. Por eso Él le dice: sead pues vosotros perfectos delante de Dios, como vuestro Padre es perfecto, el Padre Dios. Por eso en el Señor podemos perfeccionarnos, en Cristo Jesús, en la obra de la cruz, pero también en cómo el poder de la sangre de Cristo nos redime, nos restaura, nos libera, nos sana, nos santifica. Pero mire que ni aún Job se creía perfecto delante de Dios. Lo encontramos en Job 9:20. Dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Aún no era perfecto delante del Señor. Él sabía que tenía errores, que tenía equivocaciones, pero también era un hombre que vivía en pecado por sus pensamientos, acciones, decisiones. Pero aún así él reconocía su imperfección. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender a usted?
que usted y yo somos imperfectos delante de Dios, porque Él es el creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, de lo que usted y yo vemos, pero de lo que no vemos. Él es el creador de todo, para Él, por Él y en Él. Por eso debemos entrar en la presencia del Señor y decirle al Señor: Señor, cambia esta imperfección y perfecciónalo en Cristo Jesús. Renueva, restaura cada una de las áreas de mi vida y mi corazón. Señor, que la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios me lave, me purifique, me redima, me restaure, me libere, me sane, me santifique, para que tú me veas puro, limpio, sin mancha para tu obra en Cristo Jesús.